Bienvenidos una semana más a este espacio de pienso, de reflexión, de una charla amena que esperemos les guste. Esta noche voy a conversar con un hombre que de niño, ya en etapa escolar, sabía que quería ser político. Fue legislador, diputado, llegó a presidir la Cámara de Representantes y después en el gobierno pasado fue ministro de Desarrollo Social. Hoy está nuevamente en campaña, ahora es el retador. Quiere ser intendente de Montevideo por la coalición republicana. Esta noche seré curioso con Martín Lema. Días como hoy es imposible. Martín, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Chicho? ¿Todo bien? Muchas gracias por la Puede que estemos bien, al igual que Mario Vergara, estás repitiendo visitas de estudio. Sí, claro. Varias oportunidades. Sí, bueno, Sí, no, sí. seré curioso es la segunda vez. Sí, es verdad. Sí. Vine cuando estaba terminando el MIDES. Sí, señor. O a los pocos días de haber dejado el MIDES. Sí, señor. Habías dejado la cartera hacía muy poco, hicimos un balance de gestión. Y a propósito, ¿para qué sirve la política? Para transformar la vida de la gente, para bien, la buena política, ¿no? Yo lo tengo muy íntimamente ligado porque toda mi vida quise y disfruto ser político desde que tengo 5 años. Eso lo hablamos en tu anterior pasaje por acá. Decías que desde niño soñabas Desde los 5 años. con ser político. O sea, siempre cuando hice la facultad de Derecho, en realidad lo que estaba buscando era un ámbito para relacionarme desde el punto de vista político. Político, no el relacionamiento del contacto, sino el ida y vuelta permanente. Foguearte como... Sí, como que siempre me encantó. Entiendo. Y para mí, cuando sentís la importancia del servicio público y lo haces feliz, es de las actividades más altruistas. Porque en realidad a nosotros nos va bien si a la gente le va bien. Por lo menos la gente que directamente puede depender de tus acciones. Eso sería el objetivo, la satisfacción nuestra. A mí me pasa que en diferentes recorridas, cuando celebran algo que vos podés haber aportado, es cuando llegás al sumum de sentir esa vocación de servicio. De acuerdo. Quiero llevarte a tu año como presidente de la Cámara de Representantes. Recuerdo que te habías puesto el objetivo de ser austero, de poder recortar gastos, también de ser más transparente. ¿Qué pudiste lograr? Sucintamente. Varias cosas. Un ahorro histórico, 4,4 millones de dólares de ahorro, que no tiene que ver con los viajes solamente, porque se dice a veces, como era año de pandemia, Sí. Viajes representaban unos 300.000 dólares y nosotros ahorramos 4,4. En ese año se eliminó la partida de prensa, partida de prensa tan muy famosa. cuestionada durante muchos años, que eran 30 y pico de mil pesos por diputado por mes. Y eso lo eliminamos, que en realidad como era, tenía hasta si se quiere, no naturaleza salarial desde el punto de vista jurídico, pero eran ingresos que tenía cada diputado, que nosotros la sacamos. O sea, bajamos, eliminé la partida de fotocopia, el agua que estaba suministrada gratuitamente por la Cámara pasó a ser comprada por cada diputado. Lo mismo el café, que un ticket moderador, algo se había hecho antes y nosotros profundizamos, pusimos mucho orden, o intentamos poner orden con absoluta convicción. Recuerdo un diputado del Frente Amplio, me llevaba muy bien, que me decía un chiste, me dice: Lema, sacaste hasta el gas de la botella de agua, no hay agua con gas. Tampoco fue, pero te quiero decir que eso lo hicimos. Hicimos un programa de modernización legislativa, que se han aprobado leyes que han permitido modernizar la legislación, un programa de participación ciudadana, que se tomaron muchas propuestas y planteos hechos por la gente que se llevaron justamente adelante, no porque nosotros sepamos, sino porque la gente nos orientó
y nos acercó herramientas que eran muy, muy importantes. Y también mejoramos el control a través de todo un procedimiento de seguimiento de los pedidos de informes. Bien. La verdad que hicimos... Te quiero llevar a tu siguiente rol, que tuvo otro brillo a nivel nacional. Asumiste el Ministerio de Desarrollo Social en mayo de 2021, todavía estábamos en pandemia, reemplazando a Pablo Bartol. Dejaste la cartera en 2024, ¿no? Principio, 4 de marzo de 2024. Bien, cuando te dedicaste de lleno a la campaña política de cara a octubre. Si hoy pasás raya, ¿cómo evaluás tu gestión en grandes trazos al frente del MIDES? Mira, yo no voy a entrar en autobombo. Yo puedo decir que dejé el alma. Dejé el alma por las causas en un ministerio que es sumamente complejo porque muchas cosas no dependen del ministerio directamente. Muchas veces se produce un hecho desde la alimentación, desde situaciones de calle, desde personas que recuperan libertad, desde personas que requieren una asistencia del Sistema Nacional de Cuidados, desde una respuesta del INJU, desde una respuesta de mayores, desde una respuesta de mujeres, que en realidad cuando llega al MIDES está el hecho consumado. De acuerdo. Entonces es muy complejo porque no tenía la forma de vos interferir en una trayectoria de vida. Te llega el problema en el formato más complejo y en la situación final. Dejé el alma, Checho. Está bien, vos decís, dejé el alma también. No sé, Heber, estimo que dejó el alma en el Ministerio del Interior, o Bonomi en el gobierno anterior, y sin embargo los resultados no fueron del todo buenos, mucho peores los de Bonomi. A lo que voy es a que se pueden tener las mejores intenciones, pero los resultados no son tan buenos. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de los logros, que seguramente los tendrás, y no discuto, tu gestión fue criticada, por ejemplo, por el Sindicato de Trabajadores del MIDES, un conflicto por el proceso de regularización funcional, que vos ahora podrás explicar, y por otro lado, hay algo que rompe los ojos, y hoy que sos candidato lo sufrís en campaña, porque es política, y desde el otro lado te pegan por eso también, que es la enorme cantidad de gente que vive en situación de calle. ¿Cómo se lidia con este problema? Que sé que es multicausal. No, ahí va, por eso. A ver, primero, nadie del Frente Amplio a mí me hizo cuestión. Nadie. Por algo no le hicieron. Yo tuve 2 años y 10 meses en el MIDES, donde no tuve no es que elegí el equipo, hice una transición, etcétera, etcétera. Asumí el 3 de mayo de 2021 en plena pandemia, con todos los coletazos sociales, más allá de los sanitarios, económicos y demás, ¿no? A mí en 2 años y 10 meses, nadie del Frente Amplio, ningún legislador, me interpeló, o me llamó a comisión general, o me llamó a comisión. Y fue una oposición que por estornudar llevaban a ministros al Parlamento. Entonces, si no hicieron cuestión cuando estaban permanentemente convocados, es decir, que a nivel de diferentes partidos políticos, por la vía de los hechos, o en este caso de la omisión, no hay ninguna objeción con es un termómetro para vos de conformidad con la gestión. No, para mí es objetivo. Yo estoy dando datos objetivos. Eso por un lado. Segundo, venía una avalancha la gente en calle. El mayor aumento en personas en situación de intemperie fue entre 2016 y 2019. No fue ni con pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un aumento del 88% de personas en situación de intemperie entre 2016 y 2019. Vos decías lo multicausal y está bueno que lo plantees así. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 personas en intemperie tienen problemas de adicciones. Entonces vos, ¿cómo atacás la causa de una persona que por problemas de adicciones está en situación de calle? El MIDES, que es el último eslabón, vos en la puerta de tu casa llamás porque es una persona en situación de calle. El MIDES es el último eslabón, no tiene forma de medir la trayectoria, porque no tiene un gran hermano en cada casa. De acuerdo. Si es porque se rompieron lazos familiares, si es por problemas de salud mental, si es porque recuperó la libertad y no tiene de dónde ir, o por cualquier otro motivo vinculado a la vivienda o económico. Una vez que va, lo lógico, si el problema es de consumo, es dar una respuesta a adicciones. ¿Quién da una respuesta a adicciones en lo público? ¿Quién lo da? Ministerio de Salud Pública, supongo. ¿Sabes con cuántas camas asumió el gobierno de coalición
ENACE para respuesta a 24 horas de internación, 114. Entonces, ese problema que tenés, cuando vos vas a la principal causa, no tenías dónde derivarlo y la persona se negaba. Y, por ejemplo, en el caso del MIDE no tenía forma de actuar porque no podía ejercer la fuerza pública, que sí podía el Ministerio del Interior y particularmente la Intendencia de Montevideo a través de la aplicación de ley de faltas. ¿Tá? Entonces ya tiene un problema que durante años no hubo política de adicciones y eso generaba que esa avalancha no tenías herramientas para frenarla porque no tenías un dispositivo de respuesta acorde del problema. Eso por un lado. Que eso fue todo heredado y con eso tuve que lidiar yo y quien me antecedió, Pablo Bartol, y quien me sucedió, que es Alejandro Sierra. Problema de personas que recuperan la libertad. El 54% de las personas que están en intemperie estuvieron privadas de libertad. Cuando fuimos a ver qué se había hecho, la DINALI estaba en el Ministerio del Interior. O sea, no había una impronta social de lo que como puede tener la jerarquía en un Ministerio de Desarrollo Social. El pasaje recién se dio con mi gestión. Obviamente que no sea el pasaje y de inmediato aparece la respuesta. De acuerdo. Es todo un proceso, hay trayectorias de vida. En Calle yo llegué a encontrarme con una persona que está registrada en el censo que hacía 37 años que estaba en situación de calle. Uf. No la cambiás en un acto. Es una trayectoria de 37 años, vaya si requiere un trabajo de fondo. Y problema de salud mental, se cerraron las colonias en una ley que yo también voté en el año 2017, la salud mental, pero no se generó una alternativa. Entonces mucha gente que en su momento iba a parar a las colonias, que no es lo que está bueno, pero era lo que había, pasó a estar en la calle. Con todo eso tuvimos que lidiar. Y con todo eso, vos repasás los inviernos, no hubo sobresaltos como antes. En el año 2011, Mujica envió un proyecto de ley que nunca aplicó, que lo empecé a aplicar yo cuando hay riesgo de muerte. Lo empecé a aplicar en el año 2021. Internación compulsiva. Sí, cuando hay riesgo de muerte. Y sacó a la ministra que estaba de momento por una cantidad de sucesos en una ola de frío. Si vos mirás que el MIDES es la cara de contención, fíjate que en una situación mucho más agravada pudo dar la contención. Por eso es que nunca nos llamaron al Parlamento. Bien, ahora llegado este tema... Y lo de los trabajadores, yo quería que trabajen lo que tienen que trabajar, lo que hacen cualquiera que nos estaban mirando. Tenían la chance de elegir si querían pasar a ser funcionarios públicos o no, por una ley que aprobó el Parlamento. Ahora, si lo iban a hacer, ¿cómo reclama o cómo demanda la normativa de las 8 horas? Coronita no iban a tener conmigo. De acuerdo. Decía que llegado este tema de las personas en situación de calle, veo un cruce de caminos entre el MIDES y la Intendencia de Montevideo a la que aspirás. De hecho, las 4.000, no sé, hay algún estudio que habla, creo que de la Facultad de Arquitectura, que habla de 5.000 personas que todavía viven en situación de calle, sin un techo. Es de una indignidad que asusta, ¿no? Y tenemos, me da la impresión que naturalizado ese paisaje. Se ha convertido en un tema de campaña. De hecho, vos tuviste un cruce con la ex intendenta Carolina Cose. ¿Por qué crees que no se ha podido más? Me decía Vergara, aumentaron las personas en situación de calle en este gobierno, pero justo decir que también habían aumentado en el gobierno anterior. Según Mario Vergara, tu competidor principal en estas campañas, él dice que aumentaron 700 personas en los 5 años del último gobierno de Vázquez y 1.000 personas más en este último gobierno de coalición republicana. ¿Por qué, más allá de lo multicausal, no le encontramos la vuelta como país, como Estado? Bueno, yo creo que van las causas, Checho. Hay que ir a las causas. Finlandia, primero, el aumento lamentablemente se da a nivel mundial y muchas veces por factores que tienen más que ver con lo sociosanitario que con lo socioeconómico. Seguramente puede haber algún vínculo, pero cuando ves problemas de salud mental, problemas de consumo y hay problemas de exclusión, por supuesto, y esas personas se niegan al acceso a bienes y servicios como para ir a un centro, muchas veces el problema es mucho mayor que lo vinculado solamente al tema económico. O sea que eso requiere muchísimo más esfuerzo. El crecimiento se da a nivel mundial y el país de referencia que podría ser Finlandia, que yo me comuniqué,
Le llevó 30 años. 30. Estaba con todas las condiciones de primer mundo. Esto quiere decir que no, hay que revelarse todos los días. Hay que no tomarlo como normal todos los días porque nunca puede aceptarse como natural una situación de esas características. Lo que digo es que centrarse en las causas implica una mirada que tiene que ser más allá de una cuantía. De acuerdo. Porque va mucho más allá de una cuantía. Son comportamientos humanos. No es de una disposición mecánica. Yo te hablaba por eso de las políticas públicas. No es lineal, ¿no? Pues a mí me pasaba que cuando se da una casa, por ejemplo, el modelo Housing First, con 4 o 5 personas, los resultados son mejores y hasta es menos desembolso de recursos por parte del Estado, por parte del gobierno, con resultados, como te decía, mucho mejores. Empecé en el 2021, nadie le quería alquilar una casa al Mides. Terminé, después de muchos meses de negociación, consiguiendo 100 casas de la de inicio del Ministerio de Vivienda, porque acá la pata de vivienda es fundamental. Yo me fui del Ministerio y se fue el gobierno pasado y creo que eran 5 o 6 casas que se dieron de las 100. Porque hay también aspectos que no son sencillos, que son burocráticos. Hasta burocráticos. Que hay que eliminarlo, hay que eliminarlo. Bien. Que tiene que fluir. ¿Qué pasó en ese cruce con Cose, hoy vicepresidenta? Le preguntaron por la limpieza cuando ella fue intendenta y dijo, el problema son las personas en situación de calle y de un ministro que no cumplió, en alusión a vos, que persiguió las ollas populares, dijo. A ver, yo creo que no hay ninguna duda que la gestión de Carolina Cose fracasó. Tan es así que ninguno de los representantes del continuismo quiere abrazarse a su gestión. Hacen todo lo posible para desmarcarse. O hablan del otro Montevideo, o hablan de un nuevo Montevideo, pero nadie dice, che, Montevideo. Sigamos en los lineamientos. O sea, sienten hasta vergüenza los representantes del continuismo. Eso es duro, es fuerte, ¿no? Y ni siquiera es algo que esté diciendo yo, están los hechos. Ninguna de las consignas sienten aceptación por la gestión de Carolina Cose. O sea, consideran estratégico desmarcarse. No se pueden, sobre todo la gestión de limpieza. No se pueden... No, todo. Montevideo está roto, está sucio, está lento, está oscuro. No, es todo, es integral. Han sido parejos. Pero el esfuerzo por desmarcarse. No se van a poder desmarcar porque son rehenes de sí mismos. Esto es un proceso de continuismo. O es más de lo mismo, más allá de las promesas y de las ficciones de autocrítica que se quieran generar, o es la oportunidad de un proyecto distinto. Eso es, para cambiar hay que cambiar. No existe el cambio con más de lo mismo, no existe. Pero genera cierta vergüenza de que nadie se quiere hacer responsable de la gestión de Carolina Cose, que también excede Carolina Cose, el problema del proceso. ¿Tá? Ella es parte. Pero ahora, la excusa permanente, estamos hartos de la excusa permanente. Vos fíjate, yo te decía que entre 2016 y 2019 aumentó un 88% la cifra de las personas en situación de intemperie, ¿no? En ese momento, el intendente de ese entonces, Daniel Martínez, decía que el problema era la capacidad de consumo. Entonces, la verdad que ya no saben a quién culpar, porque no les ha quedado a nadie, no se salvó nadie. No se salvaron los vecinos, no se salvó la capacidad de consumo, no se salvan los más vulnerables. Ya está. No podemos seguir. Y a propósito de ya está, nos metemos en propuestas de campaña después de la pausa. Ya venimos, estamos charlando con Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana.